Bienvenidos hermanos al canal El Depósito de la Fe. Estamos muy contentos en este día de poder contar con la presencia de José Gutiérrez, quien tiene un canal en YouTube que se llama Panagia TV. Él es un apologista, ex protestante también, que se convirtió a la Iglesia Católica hace algunos años y hoy nos quiere contar su testimonio. Así que luego de la introducción vamos a conocer un poco la historia de conversión de José Gutiérrez. Aquí estamos con nuestro hermano José Gutiérrez. Bienvenido, José, al canal. ¿Cómo estás? Gracias, Leonardo. Muy contento y muy feliz por tu invitación a tu canal. De verdad que es un placer estar aquí contigo. Bueno, yo estoy muy contento de tenerlo aquí a José. José me ha ayudado mucho. Cuando yo comencé mis primeros pasos en el catolicismo, no me acuerdo cómo fue, pero él me agregó un grupo de WhatsApp que está lleno de hermanos católicos que debatíamos ahí sobre temas de apologética, y realmente me ayudó mucho a conseguir recursos para estudiar. Así que muy agradecido, y una de las formas de agradecerle es poniendo a disposición de todos su testimonio para que otros también conozcan lo que él hace. Les invito a que puedan acercarse y visitar el canal de él y ver el contenido que hace, que realmente es bastante bueno. Muy bien, José, contanos un poquitito cómo fue que, si eras bautizado, si no eras bautizado, cómo fue que llegaste a estar o a entrar en las asambleas pentecostales en las cuales estuviste algún tiempo. Pues bien, yo era un católico como cualquier católico, ¿verdad? De hoy en día, despreocupado por las cosas de Dios. Yo fui bautizado en la iglesia. Yo soy de España, de Málaga. Fui bautizado en la iglesia San José Obrero, en Málaga. Y de ahí, pues, lo siguiente fue hacer la comunión, que la hice con 8 años. Y mi vida de formación católica, pues, llegó hasta ahí, hasta los 8 años, ¿verdad? Luego, una vida alejada de Dios, no porque hiciera cosas malas, ¿verdad?, sino por la indiferencia, ¿verdad? Para mí las cosas de Dios, pues me fueron indiferentes, quizá porque mi familia no fuera también practicante, aunque también eran bautizados, ¿verdad?, católicos, pero que no me transmitieron la fe de la iglesia, ¿verdad? Recordemos que es una obligación de los padres en el bautismo, porque prometemos delante del sacerdote y prometemos delante de la presencia de Dios que vamos a transmitir la fe católica a nuestros hijos. Quizás mis padres por desconocimiento o quizás por omisión, ¿verdad?, pues no supieron transmitirme la fe. Siempre no se puede dar lo que no se tiene, ¿verdad? Si ellos no tenían fe, si ellos no conocían su fe, es bastante complicado que me la transmitieran a mí. Claro. José, no lo tenía en el guión, pero creo que has tocado un buen punto, y ya que ha sido tu experiencia, porque en mi caso también fueron católicos, pero no eran practicantes. Entonces no puedo decir que intentaron transmitirme la fe y lo hicieron mal o a medias o a desgano. No lo hicieron directamente, pero tu caso tal vez representa el caso de muchos que estén escuchándonos en el video. ¿Y qué podrías decirle que representó para vos una mala catequización de parte de tus padres, y en qué pensás que fallaron, y qué crees que tendría que hacer un padre o una madre para que como mínimo puedas decir estas personas están realmente transmitiéndole la fe a sus hijos? Bueno, primeramente, un padre que quiera transmitir la fe, pues tiene que vivirla. Para vivirla hay que conocerla. Si tú no conoces tu fe católica, es complicado que la pueda transmitir, ¿verdad? La iglesia tiene una inmensa riqueza espiritual. Como decía Chesterton, ¿verdad?, ni aunque viviera 20 vidas podría comprender todos los misterios de la fe católica. Por eso, si yo vivo 50, 60, 70 años, sería incapaz de comprender todos esos misterios, ¿verdad?, que encierra la fe católica, y me moriré sin haberlos comprendido todo, ¿verdad? Pero que tenemos que tener una responsabilidad como padres y como cristianos de saber regalar al mundo un hijo que sea cristiano. Hoy nuestros jóvenes pues están perdidos y están distraídos
en otro tipo de cosas, ¿verdad? Dios es un Dios de por si acaso, ¿verdad? Solo nos acordamos de Dios cuando se nos enferma alguien, cuando perdemos el trabajo, ¿verdad? Tenemos, como decía yo a mucha gente, ¿verdad? Que tenemos un Dios que parece que es un bombero, ¿verdad? Y solamente cuando queremos que nos apague el fuego de cualquier problema, pues es cuando lo llamamos, ¿verdad? Y Dios no es un Dios de por si acaso, Dios siempre está presente en tu vida. Él es el Señor de la historia, Él está presente en cada momento de tu vida y en cada acontecimiento. Nada ocurre al azar. Y tenemos que ser conscientes de eso, que nuestros hijos están en este mundo, que es un mundo que más que un mundo, yo diría que es una jungla, ¿verdad? Tenemos que ser como palomas, ¿verdad? Tenemos que ser cándidos o quizás pacientes como una paloma, pero también tenemos que tener ese punto de astucia para que el mundo, ¿verdad?, no nos embelece con sus deleites ni nos perdamos en esas cosas, porque la cosa que nos espera más allá, pues lo merece. Los bienes pasajeros nunca van a superar esos bienes eternos, ¿verdad? Vivimos en un mundo en que todos los valores están invertidos, ¿verdad? Nuestros hijos van a una escuela, conviven con otros niños de cualquier tipo de cultura, ¿verdad? Ya sean musulmanes, cristianos, protestantes, ateos, y van a recibir mucha información, ¿verdad? Y ellos van a querer saber si lo que los demás le transmiten es cierto, no es cierto. Quizás quieran practicar o comprobar cosas que el mundo le ofrece, pero tienen que saber que la verdadera felicidad está en Cristo Jesús. Muchas personas que lo han tenido todo, ¿verdad? Ya sean famosos, artistas que lo han tenido todo materialmente, se han sentido literalmente vacíos. Y eso lo que les falta en su corazón es Cristo Jesús, nada más. Bueno. Nada más y nada menos, el Señor de señores, ¿verdad? Jesús no es una idea, ¿verdad?, abstracta, ¿verdad? Muchas personas creen que el tema de la iglesia son para 4 viejitas, ¿verdad?, que están ahí rezando el rosario ahí como loros, y eso no va conmigo. Quizás también tengo que criticar y tirar un poco de la oreja, ¿verdad?, a los obispos, a nuestros sacerdotes, que no toman iniciativas para atraer a los jóvenes. Por eso muchas sectas sí ofrecen experiencias exuberantes, ¿verdad?, a nuestros jóvenes. Y por eso, en vez de asistir a una aburrida catequesis, pues se van a un culto protestante, ¿verdad?, donde hay música, hay otros jóvenes, hay chicas guapas, ¿verdad? El pastor quizás moralmente no te aprieta tanto. ¿Sí? Entonces, hemos pensado un poco en aquella persona que tal vez no está viviendo su fe. Y bueno, obviamente, si no vive su fe, es difícil que le pueda transmitir lo que no tiene a sus hijos. Ahora, supongamos un católico que sí, como en el caso de tus padres, ¿no?, asistían a la iglesia, conocen la doctrina. ¿Qué crees que les está faltando a esos padres para poder realmente ser transmisores de la fe a sus hijos, de manera tal que esos hijos crezcan de una manera sólida en la fe católica? Muchas veces, y lo hablo por mí, no tengo por qué señalar a nadie, nuestros jóvenes son muy inteligentes, muy, muy, muy inteligentes. Ellos se fijan en cada gesto que tú haces, en cada palabra que tú dices. Tú no puedes, por ejemplo, ir conduciendo el coche, se te cruza otro coche o un carro, como decís por allí, y, por ejemplo, empezar a insultar. Y luego, en tu casa, tratando de catequizar a tu hijo, le intentas inculcar que debe amar a tu enemigo, ¿verdad?, amar a tu prójimo, ¿verdad? Ellos quieren ver testimonio, ¿verdad? Como decía San Francisco de Asís, prediquen el Evangelio. A veces usen las palabras, ¿verdad? San Francisco nos enseñaba que para transmitir nuestra fe, primero tiene que ser por nuestro testimonio,
cristianos de Biblia, que se sepan la Biblia versículo por versículo. Eso lo hay a montones, pero personas que vivan el Evangelio como deben de vivirse, yo creo que lo viven, como decimos por aquí, 4 gatos. Muy poquitas personas viven el Evangelio tal y como lo quiere nuestro Señor. Ok, José, me hiciste acordar, decías, nuestros hijos son muy inteligentes y se dan cuenta de todas las cosas. Mi hija tiene 4 años, ya va casi para los 5. El otro día estaba viendo ella una película acerca de Jesús, un dibujito animado, y cuando lo estaban golpeando a Jesús ahí en el Sanedrín, cuando los sacerdotes y los soldados judíos lo estaban golpeando, ella me preguntó, ¿y por qué no se enojó Jesús? Y me dejó helado. Nunca me imaginé que ella se pudiera dar cuenta de que la actitud de Jesús era tan radicalmente diferente de lo que ella a lo mejor ve en otros dibujitos. ¿Y por qué no se enoja? Le están pegando, pero no se enoja. Y realmente es así como decís, 4 años y ya se fija en esa clase de cosas. José, vos en el momento en que te interrumpí hace un rato, vos nos estabas contando de que, bueno, no recibiste una buena instrucción en tu niñez y después te fuiste al mundo, digamos, o te fuiste atrapado directamente por los pentecostales. ¿Cómo fue? ¿Tuviste un tiempo ahí en donde estabas sin Dios, sin ninguna forma de religión, o directamente de los católicos te fuiste a los pentecostales? No, yo era un católico sin formación, ¿verdad? Yo cuando iba a la iglesia era para cualquier boda, para cualquier comunión de algún familiar, pero hasta ahí. Yo viví hasta los cerca de 30 años alejado de cualquier práctica religiosa. Luego, a través de unos problemas personales, ¿verdad? Y mi búsqueda interior, porque yo tenía una búsqueda interior de Dios, ¿verdad? Yo sentía sed de Dios, yo tenía muchas preguntas de las cuales no tenía respuesta, ¿verdad? Como por ejemplo, yo siempre he sido muy interesado, por ejemplo, en las experiencias cercanas a la muerte, y yo no tenía idea que todas esas respuestas me las daba Jesús. Yo podía ver, por ejemplo, el libro de Raymond Moody, no sé si lo habrán leído, el cual habla de personas que contaban sus experiencias después de la muerte, ¿verdad? Y yo siempre tenía una búsqueda, ¿verdad? Una búsqueda espiritual, pero no sabía dónde hallarla. Y a través de esa confusión, pues di a parar a una iglesia pentecostal, a raíz de que mi mujer también empezó a visitarla. Ella me invitó y yo en mi ignorancia, pues no me pareció nada malo, incluso me parecía bueno, ¿verdad? Y asistí a esa iglesia, ¿verdad? Mi primera impresión cuando yo llegué a esa iglesia fue el tipo de culto, ¿verdad? Yo no era un católico practicante, pero yo sí sabía lo que se realizaba en misa, ¿verdad? Todo era silencio, ¿verdad? Había una liturgia, ¿verdad? Había un sacerdote, había un orden. Pero cuando yo me inicié en esta iglesia, pues aquello me desconcertó. Primeramente, por su falta de sacralidad. Yo entré, aquello era una nave industrial, ¿verdad? Una nave como la que se puede tener cualquier empresa de construcción o de cualquier cosa. Y me llamó y me impactó primeramente eso, ¿verdad? La falta de sacralidad. No veía imágenes, ninguna. El silencio brillaba por su ausencia. Toda la música, mucha gente bailando, había gente que saltaba, luego había momentitos en los cuales las personas daban gracias a Dios, luego llegaba el turno de la palabra, ¿verdad? En el cual el pastor o la pastora se explayaba, ¿verdad? Nuestras homilías en la Iglesia Católica duran apenas 10 minutos a lo sumo.
y allí el pastor pues podía estar tranquilamente 2 horas, 2 horas y media, leyendo versículos bíblicos sin conexión ninguna para tratar, ¿verdad?, de dar un mensaje. Un mensaje que con el tiempo me di cuenta que era un mensaje carente, ¿verdad?, del propósito con el cual vino Jesús. El mensaje de Cristo principalmente es la buena nueva, el evangelio, ¿verdad?, el reino de los cielos. Y allí simplemente en esta secta pues te daban un sermoncito de superación personal, ¿verdad? Que sí, que tienes que ser bueno, porque Jesús hizo esto, tenemos que imitarlo. Una serie de pautas en las cuales pues yo sentía que en 2 horas y media que estaba escuchando al pastor o la pastora, a mí aquello pues no me llenaba. Era una experiencia exuberante, porque luego había mucha música, oraban, imponían las manos sobre las personas, oraban por la salud, por trabajo, pues aquello no me parecía malo. Están orando por mí, por mi salud, están orando para que encuentre un empleo, están orando por mi familia. Yo no veía en aquello nada malo. Pero luego, ya a través de estudiando las escrituras, pues me vi que aquello era un mensaje hueco, ¿verdad? Y que me di cuenta también que el cuerpo de doctrina, con el tiempo, claro, me di cuenta que no tenía nada que ver con la doctrina de nuestro Señor Jesús. Si leemos la Sagrada Escritura y la comparamos con las enseñanzas que ellos daban, pues no tenía nada que ver. María tenía hijos. La iglesia es la gran prostituta. No existen los sacerdotes. Una relación directa. Pues la escritura es como yo la entienda, ¿verdad? No necesitamos ningún magisterio porque el Señor me ilumina a través de su Espíritu, y el Espíritu es el que me ilumina para yo dar el mensaje a los hermanos, ¿verdad? Una relación directa, ¿verdad?, del individuo con Dios. Ya no hablemos del perdón de los pecados, ¿verdad? Pues era bastante facilito. Yo hoy podría pecar y me encierro en mi dormitorio, le pido perdón a Dios y listo, ya fui perdonado. Mañana puedo volver a repetir el mismo pecado. No había ni propósito de enmienda, nada por el estilo. Y fue a través de varios estudios que yo hice, varios vídeos que yo vi de diferentes hermanos apologistas, los cuales me dieron, ¿verdad?, me dieron la oportunidad, ¿verdad?, y bendita crisis que pasé, de poder encontrar la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y Ok. fueron, como ya hemos dicho antes, que por diferentes problemas, ¿verdad?, pues yo vine a estudiar, me despertó también, ¿verdad?, esa especie de hambre por Dios. Dice San Pío de Petrelcina que bendito sea el problema que tuviste, o bendita la enfermedad que te trajo a Cristo. Muchas veces esos problemas hay que agradecer mucho a Dios el haberlos tenido, porque quizás en esos tiempos de desierto, y también pasa uno, ¿verdad?, donde te sientes solo, ¿verdad?, no encuentras apoyo de nadie, al final encuentras el consuelo, y el consuelo que te puede llenar, pues el de Cristo Jesús, nada más y nada menos. Ok, gracias, José. Bueno, a ver, nos has contado un poco entonces de tu infancia dentro de la Iglesia Católica, tu escasa formación, que eso te llevó a tener, no sé, deseos de conocer el mundo, estuviste muchos años fuera de la Iglesia, situaciones diferentes de la vida te hicieron despertar
el interés por las cosas de Dios y por alguna razón te topaste con los pentecostales y caíste ahí. Ahora, vos nos mencionaste que encontraste mensajes del pastor que no encajaban mucho con el propósito que vos después, al día de hoy, con más estudio y más conocimiento, podés descubrir que tiene la Biblia. ¿Estaba preparado ese pastor? O sea, ¿notabas que ese pastor era un hombre preparado en la palabra de Dios, independientemente de que tenga o no doctrina correcta, más o menos errada o extremadamente errada? ¿Él era un hombre que se preocupaba realmente o era un bla, 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 bla? Hay personas que se creen que el primero que te venga con una Biblia bajo el brazo, pues viene con lo correcto, ¿verdad? Y piensan que es buena persona y viene con un buen propósito. Pero a día de hoy, y si yo miro hacia atrás, todo aquello era un puro bla, bla, bla. Aquello, el único interés es sacarle la lana a las ovejas. Y con el tiempo y con diferentes personas, luego más tarde, estando fuera de esa iglesia, me llegaron informaciones que esos mismos pastores llevaron a la ruina a varias personas, a varias familias, por prometer cosas que no son, por el tema del diezmo, ¿verdad? Sin mencionar nombres. Abuso. Sin mencionar nombres, porque sé que en el video vamos a contar algunas cosas que son intimidades, por así decirlo, de las asambleas pentecostales, que mucho les gusta hablar de los católicos y de los pecados de los católicos, qué sé yo, pero tienen una viga de este tamaño en su ojo que no les permite ver la paja en el ojo de los católicos. Entonces, como para que la gente se entere y se dé cuenta de que la miseria humana afecta a católicos y a no católicos, ¿sí? Que todos tenemos falsos pastores, falsos sacerdotes, personas que buscan el dinero y personas que realmente, sinceramente, están buscando a Dios, aunque no siempre lo hagan con la doctrina correcta. Entonces, contanos un poquito de estas cosas, cómo es que llevaron a la ruina a estas familias, con cosas como que las llevaron a la ruina. Claro, porque ellos tergiversan, ¿verdad? Tuercen las escrituras. Si esas personas creen que ese pastor va de buena fe y le muestran versículos bíblicos, porque se los muestran, y tú en tu ignorancia pues les crees. Yo, por ejemplo, a mí me citaban Malaquías, ¿verdad? El famoso Malaquías, capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Yo, después de cerca de 30 años fuera de la iglesia, me viene este pastor y me dice que estoy robando a Dios. Pues eso impacta. Eso crea un impacto y te crea culpabilidad. Y tú quieres ajustar cuentas con Dios. Y ellos te dicen que para ajustar esas cuentas, pues tienes que dar tu 10% de tu salario. Ese salario que a ti te cuesta tanto sacar con el sudor de tu frente. Y estas personas lo quieren sacar engañando a incautos. Esas personas que sinceramente tienen verdadera hambre de Dios, a veces son engañados por estas personas que son lobos vestidos de ovejas y les sacan la lana. Así literal. Porque yo creo que las cosas de Dios no podemos andar por las ramas. No podemos andar por las ramas. Hay pastores, no digo que no, que son muy honestos, tratan de vivir su fe y ayudan. Y eso está perfectamente. Pero que tú ayudes o sea bueno, no te hace tener la verdad. Como decía el padre de Jorge Loring, ¿verdad? Y tú puedes ser muy bueno, tú puedes tener mucha labia, tú puedes ayudar mucho a la gente, pero tu doctrina y tu iglesia no viene de Cristo. Eso no hay que mezclarlo nunca. Pero a estas personas sí se les veía el plumero, porque se les veía que iban por el dinero. Es más, este matrimonio vivía de la iglesia. Sus hijos, cada uno de sus hijos, tienen una iglesia. Está la iglesia madre, luego esa iglesia pues extendió sus tentáculos. Era una familia de 5 personas, pues imagínate, si son 5 miembros de la familia,
pues fundan 5 iglesias. Esas 5 iglesias, aun siendo totalmente diferentes, ¿verdad? Y funcionan cada uno por separado, pero al final aquello que lo que se convierte prácticamente es una sucursal bancaria. Suelta tu diezmo en el alfajolí y le sacan textos, digámoslo, oscuros sobre el diezmo, pero esconden ciertos versículos que son los que iluminan y dan luz a lo que significa el verdadero diezmo que se daba en el Antiguo Testamento, que ya lo hablaremos también en este vídeo. Sí, quiero contarle a los que nos están escuchando que hemos acordado con José que él haga un mini estudio sobre el tema del diezmo, basándonos un poco en lo que dice la Biblia, lo que dicen los padres de la iglesia y cómo es que a veces se puede usar la palabra diezmo, pero en contextos completamente diferentes, en donde en uno es el amor a Dios y otro es la codicia del pastor que solamente quiere llenarse los bolsillos. Una cosita que mencionaba José, que yo te había comentado que te iba a preguntar, vos mencionabas que esta congregación de este pastor se dividió en no sé si 4 más y quedaron 5 en total, o eran 5 más la original. Quedó la original, la de los hijos del pastor y la pastora, más la iglesia del cuñado de ese pastor que estaba casado con su hermana. Ok. O sea, entonces eran 6. 5. ¿O 5? Claro. 5 en total. 6. Ok, bueno. 6. 6. Esas otras 5 nuevas congregaciones, ¿le daban a su vez el diezmo a la congregación madre, por así decirlo, donde salieron todos? Antes de que se dispersaran tanto, el problema que se dispersaran era porque eran, como se suele decir, demasiados monos para un solo árbol, ¿verdad? Hay cada cual, según su codicia, ¿verdad? Que es idolatría, dice la Escritura que la codicia es idolatría y la envidia es idolatría, ¿verdad? Tuvieron una reunión por el tema del diezmo. No llegaron a una buena conclusión, no salieron todos contentos y eso derivó a que esa iglesia se fragmentara. Ok. Y entonces, estas 5 iglesias que surgieron, ¿fueron 5 denominaciones diferentes, cada uno por su cuenta, o eran 5 que estaban unidas entre ellas y separadas de la madre? Independientes. Todas. Son totalmente independientes. Son familia, pero hasta ahí. Te decía esto porque vos lo sabes mejor que yo también. Hay muchas congregaciones pentecostales. Esto se da mayormente entre los pentecostales. Entre los bautistas se da en mucha menor medida. De que forman una estructura piramidal, que no es que esté mal la estructura piramidal, porque digamos nosotros tenemos una cabeza y hay toda una jerarquía, digamos, en la Iglesia Católica. Pero ellos que primero agarran y se niegan a reconocer que es necesario tener una cabeza, ellos mismos se organizan piramidalmente. No solamente con una jerarquía eclesial, ¿sí? Aunque lo quieran disimular y después quieran criticar a la Iglesia Católica, tienen una jerarquía eclesial, muchos pentecostales, no todos, pero sí muchos, sino que además económicamente forman una jerarquía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una congregación fundada por un pastor, esa congregación se hace grande, hay muchos monos parados en la misma rama y tienen que dividirse. Entonces ese pastor consagra 4, 5, 6, 7, 8 pastores nuevos que van y fundan nuevas congregaciones con el aval económico de la congregación madre. Entonces tienen recursos cuasi ilimitados, por así decirlo, para hacer actividades, campañas, recursos, alquiler, todo, para que muy rápido puedan levantar a una nueva congregación. Pero ¿qué pasa? No solamente que las ovejas que se congregan ahí deben pagarle el diezmo al pastor. Esa congregación debe ofrecer el 10% de todo lo que recibe en concepto de ofrendas a la
congregación madre, y eso por cada una de las congregaciones hijas. Entonces tiene 7, 8 congregaciones que le dan cada uno su diezmo a la congregación madre. Pero después, ¿qué pasa? Como hay recursos ilimitados para todos, crece la congregación madre, el pastor de la iglesia ya dejó de andar en bicicleta, se compró un auto 4x4, pero todavía andan en moto los pastores de las congregaciones de abajo. ¿Qué es lo que pasa? Con los años crecen, dejan de andar en moto los pastores y andan en una 4x4, y eso le da para comprarse una casa de 4 pisos al pastor de la iglesia de arriba, porque ya fundaron un segundo nivel de congregaciones que les dan el 10% a las del primer nivel y estas a la iglesia original. Y así van multiplicándose en una jerarquía económica en donde Exacto. cada iglesia debe darle el diezmo a la de arriba. Y el diezmo incluye a todo lo que te den de diezmo de las hijas. O sea, si las del segundo nivel le daban el diezmo a las que estaban en el primer nivel, las del primer nivel no solamente deben dar el diezmo de lo que recojan entre ellas, sino el diezmo de lo que recibieron de las de abajo también. Entonces se forma esa misma estructura piramidal que es muy conocida y que es hasta ilegal Totalmente. en las empresas, porque deja a las de abajo, después a las estructuras de más abajo, siempre perdiendo todo. O sea, no vamos a entrar en eso, pero se conocen estas empresas que te contratan de vos ganas un porcentaje en función de cuántos nuevos incorpores a la estructura piramidal. Entonces, esa estructura, ¿sí?, está pensada y diseñada para que finalmente el pastor que está arriba termine comprándose jets privados, unos yates muy grandes, se sienta en sillones de oro, y yo he visto videos de personas sentarse en sillones de oro, ¿sí? Pero ojo, no es un sillón que sea común a todos los pastores porque haya una sucesión, porque es el sillón de la iglesia de Cristo, sino que es un sillón del pastor, es posesión del pastor, no posesión de la congregación, ¿sí? Son bienes personales de él, ¿sí?, que se los compra con su dinero, y si alguien le dice, pastor, vos sos un hereje, ese pastor agarra y se lleva todo y no queda en el edificio nada. Entonces es una diferencia enorme porque buscan el enriquecimiento propio. ¿Vos has visto algo de eso entre los pentecostales? Yo en la iglesia madre, por así decirlo, yo llegué prácticamente en el momento de la separación. Yo llegué y en las pocas semanas se dividió, y yo fui a parar un pastor que allí daba también prédicas. Pues ese pastor tiene más, por así decirlo, le caía mejor a las personas, era más simpático, era más, llegaba más a la gente. Y ese mismo pastor nos arrastró con casi toda la congregación. Tenía más carisma, por así decirlo. Y ese mismo pastor nos arrastró a la siguiente iglesia, en el cual yo viví el nacimiento de esa iglesia. Incluso hicimos una votación para darle nombre a esa iglesia. No recuerdo ahora mismo exactamente el nombre que me surgió a mí. Lo pusimos en una especie de papeleta, ¿verdad? Yo puse mi nombre, lo metieron en una bolsita, y fue así al azar, ¿verdad?, cómo se le dio nombre a esa nueva iglesia, ¿verdad? Pero yo estuve en el ocaso, ¿verdad?, de esa iglesia, que luego surgió, pero tuvo que buscar nuevos miembros, ¿verdad? Otra feligresía, pero me consta que creció rápidamente. Pero vos percibiste que ellos hicieran esta estructura piramidal en esa congregación, Sí, ¿o lo sí, sí, viste en sí, otras? sí. No, sí, porque esta misma, digámoslo así, la iglesia madre tenía diferentes delegaciones. Allá en Argentina tenía, no sé si era en Mendoza, si no estoy equivocado, y también en Inglaterra. Por eso, es cierto, tenía esa especie de pirámide, ¿verdad?, jerárquica, la cual las diferentes iglesias más pequeñitas, ¿verdad?, a la iglesia nodriza, por así decirlo, le tenían que pagar, ¿verdad?, una parte, ¿verdad?, de esos ingresos económicos que
que tenían a través de los diezmos. Y sí, estos pastores se enriquecían. Yo veía que tenían buenos coches, tenían buenos instrumentos musicales, pagaban un alto alquiler, porque esa nave era de bastante metros cuadrados, eran bastante grandes, y se pagaba un alquiler bastante alto. No era un simple garaje pequeñito, que más adelante sí lo llegué a ver, garajes, los cuales olían en gasolina y en neumático, pero que esa iglesia sí era una iglesia grande y movía grandes cantidades de dinero. Pasando un poco a lo teológico, José, hablando de esta estructura piramidal, ¿no? ¿Quién permitía o no permitía que surgiera un pastor nuevo? ¿Y qué nivel de permisos se necesitaban para que surgiera otra nueva congregación? O sea, ¿había permisos o cualquiera abría cualquier congregación? Ahí mayormente el pastor, ¿verdad? El pastor con mayor jerarquía, que era el marido de la pastora, ¿verdad? Era el gran jerarca de allí. Y luego, cuando esta iglesia se dividió, el pastor que surgió y que hizo esta nueva iglesia, pues cuando veía cualquier persona que tenía cierta capacidad comunicativa, pues le solían preguntar si quería ser ungido, ¿verdad? Como pastor, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Incluso me lo llegaron a proponer. Yo lo veía bastante grande, ¿verdad? Aunque yo sí tenía verdadera ganas de transmitir la palabra de Dios. Incluso en esta denominación llegué a asistir a hospitales, ¿verdad? Para tratar de evangelizar, ¿verdad? Y aunque nos miraban con caras extrañas, pues, pero yo lo hacía con buen gusto y con ganas de transmitir el amor de Dios. Una de las cosas que llama la atención y le gusta a la gente es que te involucras, ¿verdad? Ellos en cierta manera te involucran, ¿verdad? En su iglesia, y así tú te sientes parte de ella, y así en cierta manera te cuesta más trabajo dejarla, ¿verdad? Y más cuando si eres una persona que tratas de buscar a Dios y ayudar a las personas. Yo sinceramente esa cosa la he hecho de menos en la iglesia, ¿verdad? Ese grado de participación, aunque existen grupos parroquiales, ¿verdad? De diferentes temáticas, ¿verdad? Pero echo de menos eso, ¿verdad? Entre los Estar laicos. más a pie de calle, claro. Vamos a misa, nos da la bendición final y para la casa, ¿verdad? Y que sea una homilía cortita, que tengo prisa, que me está esperando la feligresía de la otra iglesia, que tengo que ir también a dar misa, y hacemos todo deprisa y corriendo. Ok. Entrando un poquitito en este tema de los diezmos ya desde el punto de vista teológico. Le habíamos dicho que teníamos un estudio preparado. ¿Qué podrías decirnos acerca de la enseñanza de la iglesia? Porque ya entendemos que para los pentecostales, y en esto hay diversidad de pentecostales, están los que te piden el diezmo estrictamente, pero que queda a tu conciencia, están los que te dicen, bueno, es una ofrenda, da más o menos aproximadamente el 10%, y están los que te piden hasta el recibo de sueldo, ¿sí? Y para comprobar que, y hasta, bueno, nada, y tiene que ser conforme al neto y no al bruto. O sea, perdón, al bruto y no al neto, es decir, no me vengas a descontar a mí tus impuestos porque es un problema tuyo, el tema de los impuestos. Entonces, eso es lo que muchos de ellos piensan. No podemos meter a todos los gatos en la misma bolsa, pero muchos de lo que ellos piensan es, bueno, el diezmo es obligatorio. Ahora, ¿qué podríamos decirles para aquellas personas que tal vez nos están escuchando y no conocen o
que tal vez están mirando de reojo tal vez las congregaciones y no saben que las congregaciones pentecostales, ¿no? Y estas ovejas que están acá dentro de la Iglesia Católica mirando de reojo con ganas de irse a unos pentecostales, no saben que los pentecostales los miran como una gallina llena de plumas a las cuales hay que desplumarla, ¿sí? Económicamente hablando. Entonces, ¿qué podrías decirnos del significado de la palabra diezmo en la Biblia, en la Iglesia a lo largo de los siglos, y tal vez aportar algunas refutaciones a algunas acusaciones típicas en contra de la Iglesia Católica? En primer lugar, hay que diferenciar claramente lo que es el diezmo que pide las iglesias protestantes y el diezmo que pide la Iglesia Católica. Lo protestante es una imposición y llegan a manipular la escritura para tratar también de manipular al individuo. Te crean una culpabilidad en cierta manera y te hace ser, digámoslo así, deudor de Dios. Ellos suelen usar ¿cómo se llamaba? No recuerdo ahora, lo hemos dicho antes. Malaquías, perdón. Ellos suelen citar a Malaquías, capítulo 3, versículo 8, en el cual dice, ¿robará el hombre a Dios? Ellos ya empiezan con esa manipulación. ¿En qué? ¿En qué le hemos robado a Dios? Le hemos robado en los diezmos y en las ofrendas. Pero, en primer lugar, tenemos que entender qué es el diezmo bíblico, porque el pastor es muy bíblico. Él dice basarse en la Escritura, ¿verdad? Si nos basamos en la Escritura, nos daremos cuenta que el diezmo nunca, pero nunca fue en dinero. Jamás fue en dinero. ¿En qué consistía el diezmo? Y eso lo vamos a leer en Levítico, capítulo 27, versículo 30. Y consistía en apartar para Dios las semillas de la tierra, como los frutos de los árboles, son cosas sagradas para el Señor. Y si leemos 2 versículos después de Levítico 27, en el versículo 32, dice, todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo el cayado, es cosa sagrada al Señor. Y una cosa muy importante, si hay algún hermano protestante que nos está escuchando, esto es de una importancia en mi manera de sentirlo, fundamental. ¿Quién era el beneficiario de ese diezmo? ¿El pastor protestante? ¿La pastora? ¿El diácono de tu iglesia? La Biblia es muy clara. Dice en Números, capítulo 18, versículo 21, dice, a los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel a cambio de su servicio que prestan en la tienda del encuentro. Los hijos de Leví, los sacerdotes levitas, recordemos que no tenían heredad, ¿verdad? Y el Señor les daba en heredad todos los frutos, ya sea de semillas, tierras, de frutos de árboles y ganado, y se lo daban para el sustento de esos sacerdotes levitas. Y tú, hermano protestante, si me estás viendo, pregúntale a tu pastor si pertenece a esa tribu de Leví, si un sacerdote levita, a ver lo que te dice. Sin duda se quedará callado. ¿Dónde se almacenaba ese diezmo? ¿Verdad? Recordemos que no es dinero. Si estás dando dinero, te están robando. No eres tú que robas a Dios, sino es el pastor que te roba a ti y de una manera descarada. Dice en Nehemías, capítulo 13, versículo 12, dice, y todo Judá trajo a los almacenes, o al alfajolí, como ellos le gustan llamar, el diezmo del trigo, del vino
y del aceite. ¿Verdad que no dicen, les trajo el dinero, la bolsa de dólares, la bolsa de euros, y se lo dio al pastor? Ahí no dice eso. Consistía en alimentos y se entregaba al almacén del templo. Y dice en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 28. Los hermanos, por favor, si quieren, apunten, anoten estos versículos. Y fíjense, dice en Deuteronomio 14, 28, y cada 3 años apartarás todos los diezmos de tus cosechas de ese año y los depositarás a tus puertas. Y dice la Escritura que en el 3er año y en el 6º año ese diezmo se le debía dar a la viuda, al extranjero y al huérfano. En otras palabras, a los últimos de nuestra sociedad. Yo he llegado a vivir en primera persona. He llegado a acompañar al pastor a dar bocadillos a personas indigentes. Y ese pastor mirar con desprecio a esas personas. Y eso no se hace. Dice el Señor que esas personas, cada cosa que damos, ¿verdad?, a esas personas, a los últimos de la sociedad, es como si se lo diéramos a Él. Señor, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con frío? Todo lo que hagáis a estos, a mí me lo hacéis. Los últimos son los favoritos del Señor. Esos que desprecian estos pastores. Perdónenme si soy así de duro o contundente. Fíjense, vamos a leer San Mateo 23, 23 y vamos a hacer una comparación. Estas palabras perfectamente se las podría decir el Señor a cualquier pastor protestante. Dice San Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto, del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Los fariseos se dedicaban, ¿verdad?, a tratar de llevar la ley hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Daban el diezmo hasta de lo más insignificante, ¿verdad?, de un comino, de una hoja de menta, y descuidaban a los últimos de la sociedad de aquel tiempo. Y además podemos caer en un pecado de omisión, en el sentido cual, si yo cobro mi nómina, ¿verdad?, yo cobro mi sueldo este mes, todos sabemos que las circunstancias que estamos, pues nos tenemos que apretar el cinturón, ¿verdad? Vivimos tiempos difíciles. Y tienes que darle tu 10% al pastor, ¿verdad? Tú ya vives ajustado, ¿verdad? Tienes un sueldo ajustado, apenas te da para vivir, pero tú le das tu parte al pastor, pero mañana tu hijo necesita unos zapatos, necesita un libro de texto para el colegio, y tú no lo tienes. Estás cometiendo un grave pecado. Dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente: si alguien no cuida de los suyos, principalmente de sus familiares, tu mujer, tus hijos, tus padres, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Sí, es muy importante esto que decís, José, ¿no? Porque vos fíjate que en la doctrina evangélica, en el solo por fe, vos podés creer y asentir con una fe intelectual, pero este tema de renegar de la fe para muchos bautistas y pentecostales también solamente tiene que ver con cuando vos apostatás por adorar al César como un Dios. Pero apostatar de la fe, renegar de la fe o negar a Cristo, negar la fe de Cristo, es algo tan simple, tan sencillo como agarrar y no sostener económicamente tu hogar solamente porque
tenés tu corbán, porque no, yo no te puedo ayudar a papá, mamá, no puedo ayudarte, o no puedo ayudar a mis hijos, porque esto está consagrado a Dios. ¿Y cuántos son los pastores, ¿sí?, que cual si fueran un César que piden adoración para ellos mismos, llevan a las ovejas a decirle no, porque Dios me ha dicho que vos tenés que darme la escritura de tu casa, porque te va a dar Dios una escritura de una casa 2 veces más grande, o porque bueno, no trajiste el billetito en efectivo a la congregación, bueno, pero acá podés darme las llaves de tu auto y transferírmelo, porque esa es tu demostración de que estás amando a Dios. Y esa clase de cosas, yo he visto videos, y en algunos videos de mi canal lo tenemos grabado, de pastores pidiendo plata por tarjeta de crédito. Y no es que esté mal. No es que esté mal hacer una transferencia bancaria para demostrar una ofrenda. El tema es el descaro con el que... para. Yo estoy pidiendo ahora billetes de $100. No me vengas con billetes de 10. Espera tu turno. Como la pastora Ana Méndez, ¿no?, que está grabado en un video. O pastores que agarran y menosprecian. No, pero ahora estamos hablando de billetes grandes. Gente, no me traigas billete usado de $2, de $5, no sé las denominaciones que hay en Estados Unidos, ¿no? No me traigas billetes chiquitos. A mí tráeme billete flamante reluciente de $100. Y esa clase de menosprecio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es el dinero. Es cierto, la iglesia debe sostener económicamente a sus ministros. El problema es cuando lo que es una casa de oración se convierte en una cueva de ladrones. ¿Okay? La misma casa deja de ser una casa para convertirse en una cueva, en una guarida de lobos. Entonces, vos fíjate qué importante esto que decís, ¿no? De negar la fe que nos ha enseñado Cristo. ¿Por qué la podemos llegar a negar al no sostener económicamente a nuestros hijos? Porque Dios, justamente estamos faltando a la caridad con nuestra propia familia, que es la primera responsabilidad que Dios nos ha dado, ¿sí? La responsabilidad de ser pastores de nuestro propio hogar. Y si por faltar a nuestro compromiso como pastores de nuestro propio hogar, si faltamos al compromiso de ser pastores de nuestro propio hogar por darle plata al pastor de un hogar ajeno, ¿sí?, entonces estamos negando la fe y justamente estos son lobos, como dice el apóstol Pablo, que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué? Porque no les importa, José, no les importa. Vos no sé si has visto en uno de mis últimos videos, el video de un pastor que iba y visitaba a una mujer que estaba en su casa. Esa mujer hacía 4 meses que no tenía trabajo. Tenía 2 hijos y el pastor había hecho un video para elogiar a esa mujer, porque esa mujer estaba vendiendo sus propiedades, estaba sacando el televisor, estaba sacando el microondas, estaba sacando afuera, porque todo eso se lo iba a dar a la iglesia para sostener al pastor, y esa mujer estaba negando la fe de Cristo, y este pastor estaba alentando eso y además amenazando de mandar al infierno. No de que se iban a ir, amenazando de que se iban a ir al infierno todos los que no siguieran el ejemplo de esta mujer. O sea, ignorancia de parte de la mujer, ignorancia del pastor, maldad e impiedad absoluta de parte de este pastor, que viendo a una mujer necesitada, en vez de él desprenderse de lo suyo para darle, va y le pide a la mujer, le exige a la mujer bajo amenaza de anatema que le dé de sus bienes. O sea, es tremendo esto que nos contás. ¿Lo has visto solamente en la congregación pentecostal a la que vos asistías, o lo conocías de otras congregaciones también que lo hayan hecho, de otros pastores? Yo he conocido principalmente estas 2 iglesias, pero también participábamos en diferentes reuniones con otras iglesias, y ciertamente también predicaban de una manera bastante rabiosa, ¿verdad?, el diezmo, ¿verdad? Pues te lo predican sin ningún tipo de rubor. Son un tanto descarados, ¿verdad? Porque ya que perdieron el norte, ya el centro ya no es Jesús, el centro ya es el dinero, ¿verdad? Dice la Escritura que por culpa del dinero se han perdido muchos. Estas personas, quizás en un principio, no voy a decir que no, quizás han tenido, ¿verdad?, ese llamado de Jesús, ¿verdad?, que el Señor los llamara, ¿verdad?, no para ejercer ningún tipo de ministerio, sino que se despertara en ellos esa inquietud, ¿verdad?, por el Señor. Y después de eso,
han visto a otros pastores que le han ido muy, muy bien, ¿verdad? Y esta gente pues han querido vivir igual. ¿A quién no le gustaría vivir como un rey sin hacer nada? Imagínate que tuviéramos, Leonardo, una congregación de 200 personas y que esas 200 personas pues nos dieran el 10% de su sueldo. Yo creo que nos daría para bastante, ¿verdad? Tal cual. Imagínate, eso hay que ser bastante descarado, ¿verdad? El meter la mano en el bolsillo al hermano, ¿verdad? Para enriquecerte tú. Y además que si son bíblicos, si son tan bíblicos, la sola escritura, pues que se circunscriban a lo que dice la escritura, ¿verdad? Que les dejen allí un saco de arroz, un saco de trigo, a ver qué les parece. Pastor, yo soy evangélico, yo soy solo escritura, yo me rijo por lo que dice la Biblia. Aquí le traigo yo mi diezmo, le traigo una furgoneta cargada de lentejas, por decirte algo, y ponérselo allí en la puerta de la iglesia a ver la cara que va a poner el pastor. En nuestro canal hacemos mucho énfasis en cómo interpretaban originalmente los primeros discípulos de los apóstoles las escrituras, porque justamente sus maestros fueron los mismos apóstoles. Entonces, yo sé que vos habías preparado las citas de algunos padres de la iglesia que tenían su concepto bien formado sobre lo que es el diezmo. Entonces, si nos pudieras compartir sobre ello. Sí, tenemos que recordar que durante los primeros 3 siglos de la iglesia no pidió ningún diezmo, y te voy a leer algunos padres, ¿verdad? Que hablaban más, ¿verdad? De lo que es una ayuda, ¿verdad? A lo que es la iglesia. Te voy a dar algunos pasajes, por ejemplo, San Justino Mártir, que vivió en el siglo II, y dice lo siguiente: los que son acaudalados ayudan a todos los menesterosos, los pudientes y todos los que quieran dar ofrendas, cada uno según les parezca, ¿verdad? Esto nos recuerda al pasaje de 1 de Corintios, capítulo 16, ¿verdad? En el cual decía San Pablo que demos ofrenda, ¿verdad? Que apartemos según lo que hayamos prosperado, ¿verdad? Ninguno va a dar lo que no tenga, sino lo que hayamos prosperado. Si somos un operario y tenemos un sueldito más bajito, pues lo que el corazón disponga. Que mañana somos jefe de sección, nos han subido el sueldo, pues lógicamente pues podemos ayudar un poquito más, pero siempre según lo que te parezca, no es ninguna imposición. Y eso lo enseña la iglesia desde siempre, desde siempre. San Ireneo de Lyon, que vivió también principios del siglo II, decía lo siguiente: los primeros tenían dedicados a lo sagrado solamente la 10ª parte de sus bienes. Habla de los judíos. Mientras que los que recibieron la libertad, o sea, nosotros, los cristianos, destinan todos sus bienes para uso del Señor, como aquella viuda pobre que echó su sustento en la sala del tesoro de Dios. Eso lo escribió en su tratado contra las herejías. Tertuliano, también allá por el año 160, dijo lo siguiente: aunque tenemos una especie de caja, sus ingresos no provienen de cuotas fijas, como si con ello se pusiera un precio a la religión, sino que cada uno, si quiere o si puede, aporta una pequeña cantidad el día señalado de cada mes o cuando quiere. En esto no hay obligación alguna. Qué curioso, perdón, José. Me llama la atención esa cita, no la recordaba, pero los evangélicos que tanto critican a la Iglesia Católica de que vende los sacramentos son gratuitos. Los sacramentos es un error de algún sacerdote que lo pudiera hacer. Si no, yo no te bautizo si no me pagas tanto, o no te confieso si no me pagas tanto. En la Iglesia Católica es así. Me llamó la atención, ¿no? Cuando, claro, el pueblo de Israel tenía por obligación el 10% y el resto era para gasto de yo. O sea,
acá ya no somos dueños de nosotros mismos, ni de nuestro tiempo, ni de nuestros ingresos, según lo que nos acabas de leer en la cita de Tertuliano, sino que todo lo que tenemos es del Señor y uno lo administra dando una porción a uno, una porción a otro, para el beneficio de la casa. A veces no siempre es posible dar dinero, pero lo que se puede dar es tiempo. ¿Sí? Exacto. Hay personas que a lo mejor podrían llegar a donar con mucha facilidad $500, ¿sí? Pero donan tanto tiempo a la obra que representa mucho más que $500 en relación a lo que gana esa persona al mes. Entonces, todo lo que nosotros somos es del Señor y nosotros simplemente somos administradores, y en función de nuestras necesidades y de la generosidad que queremos expresar para con el Señor, somos dadores dadivosos de lo que ya hemos recibido de la mano del Señor. Y eso es un poquito lo que están planteando estos padres de la iglesia, ¿no es cierto? No sé si tenés alguna otra cita. Sí, hay alguno más, pero primeramente aclarar a los hermanos, ¿verdad? Que el diezmo que se daba en el Antiguo Testamento era una imposición, ¿verdad? Era un precepto de la ley. En el Nuevo Testamento ya vivimos por la gracia, ¿verdad? Estamos bajo la gracia. O sea, lo que tú des lo vas a dar por amor, por caridad. Y de caridad, la Iglesia Católica es la campeona. No hay ninguna iglesia, no hay ninguna institución en el mundo que ayude y aporte más que la Iglesia Católica. Por mucho que digan algunos que vendan los cuadros del Vaticano, que tienen mucha riqueza, que si tal, que si para allá, que si para... son cuentos chinos. La Iglesia es la mayor, digámoslo así, ONG que puede existir en el mundo. Todos los hospitales, ¿verdad? Que sostiene, orfanatos. Es que no hay parangón. En caridad, en ayuda al prójimo, a la Iglesia, no le gana nadie. José, y sigamos, sí. José, pero para ilustrar un poquitito más esto que vos decís, ¿no? Los hermanos, es cierto, los hermanos separados insultan, critican y de que la riqueza del Vaticano. Ahora, si supieran que lo que la iglesia tiene de oro en la copa o en el cáliz con el que celebra la misa, que solo son en ciertas capillas, no capillas, sino en ciertas iglesias muy específicas del mundo, que puede ser que haya cierta cantidad de oro en el Vaticano. Ahora, eso es una proporción pero tan minúscula en comparación de lo que la iglesia da en caridad, que es pero absolutamente indigno de ser siquiera mencionado las riquezas del Vaticano, ¿sí? Porque mientras que es como comparar, mira, decir que Bill Gates, una vez escuché una comparación, ¿no? Nosotros nos agachamos para buscar una moneda de $1 que nos encontramos en el piso, ¿sí? No sé si la moneda es de $1, ¿no? Pero suponete que hubiera una moneda de $1. Entonces, nosotros no nos agacharíamos por una moneda de 10 centavos, pero sí nos agacharíamos por una moneda de $1 o una moneda de $2. Bueno, la riqueza de Bill Gates es pero tan grande que él solo se agacharía para agarrar un fajo de $50.000 a $100.000. Fuera de eso, es para él como una moneda de 10 centavos. Ahora, la cantidad de dinero que la Iglesia Católica da en concepto de obras misioneras, llevar el Evangelio a las zonas remotas, porque no tiene 2 o 3 o 4 misioneros, tiene miles de misioneros. La cantidad de orfanatos, casas de atención gratuitas, hogares para mayores, para ancianos, para discapacitados, inversión en culturización, es decir, en enseñar a leer, a escribir. O sea, la cantidad del abanico de horas de caridad que tiene la iglesia es absolutamente impresionante. Y lo que tiene la iglesia en oro, por así decirlo, allí en el Vaticano, que es lo que se ve en las cámaras y lo que tanto critican, es una proporción tan ínfima, tan ínfima, que uno dice, la iglesia da la absoluta mayoría de lo que recibe de los fieles en obras de caridad a los demás, mientras que entre los hermanos separados es absolutamente al revés.
absolutamente al revés. Se gastan la plata en un equipo de sonido brutal, en el avión privado del pastor, en algunos casos avión privado de los diáconos, un edificio que es más grande que un estadio de fútbol, ¿sí? Y de esas las mega iglesias, ¿no? Y ni te cuento después de la cantidad de plata que invierten en cosas para ellos, ¿no? Inversiones aquí, inversiones allá. Entonces, la proporción de generosidad o egoísmo que hay entre la Iglesia Católica y en los hermanos separados es absolutamente abismal. Es como la diferencia entre el cielo y el infierno. Por eso, con ningún derecho se puede acusar a la Iglesia de ser egoísta, de que si tuvieran que dar el oro que tienen en el Vaticano, solucionarían el problema de pobreza del mundo. Pero es mentira, porque la Iglesia da la mayor parte de lo que recibe en obras de caridad. No sé si tenés algo más para añadir o seguir con lo de los padres, José. A colación de lo que has dicho, que dicen que el Vaticano es rico. El Vaticano lleva varios años en números rojos. Eso para todas aquellas personas que les gustan los números. El Vaticano lleva años en números rojos y endeudándose cada año más. Así que no sé de dónde sacan todos esos millones, ¿verdad? Que dicen que acabarían con la pobreza del mundo. Pero bueno, ya esas cosas se las dejamos a otro. Pues quería darte también, darte lectura de la Didascalía Apostolorum del siglo III, ¿verdad? Es un libro que tenía la creencia de que había sido escrito en el Concilio de Jerusalén, fíjense, por los apóstoles. Se cree que es eso, ¿verdad? Y dice lo siguiente, dice: aparten ofrendas, diezmos y primicias a Cristo, el verdadero sumo sacerdote, y a sus ministros, diezmos de salvación para él. Hoy las abluciones son ofrecidas mediante los obispos al Señor, porque ellos son sus sumos sacerdotes, porque los sacerdotes y levitas ahora son los ancianos o presbíteros, diáconos y también los huérfanos y viudas. Aquí, si le damos veracidad a este documento, los apóstoles habían traspasado, digamos, ese derecho, ¿verdad?, que tenía en el Antiguo Testamento el sacerdote levita, y lo traspasaría a lo que son los sacerdotes del Nuevo Testamento, o sea, el sacerdocio católico que hoy conocemos, ¿verdad? Porque el sacerdote, por muchos que muchos digan, viven con un sueldo que está por debajo del sueldo mínimo interprofesional. Muchos se creen que ser sacerdote hoy en día, pues, sea un chollo. El único chollo que sí puede ser es porque quizá no se casen. Pero fuera de eso, los sacerdotes prácticamente viven de su trabajo. Muchas personas, cuando, como bien has dicho, ¿verdad?, cuando van a recibir un sacramento, ¿verdad?, y se le pide cualquier estipendio, ¿verdad?, cualquier donación voluntaria. Siempre aclaremos que es una donación voluntaria, ¿verdad? Porque, claro, se abre la iglesia. La iglesia se tiene que adornar. Hay una iluminación, hay un gasto eléctrico, ¿verdad? Y los católicos, pues, somos muy del puño cerrado, ¿verdad? No nos gusta apoyar a la iglesia, pero cuando nos vamos al lado contrario, a las iglesias evangélicas, pues somos un poquito más de mano suelta, ¿verdad? Damos con más facilidad. Hijos del rigor. Hijos del rigor. José, estas cosas en su momento vos las empezaste a estudiar, tal vez no con el nivel de conocimiento que las tenés hoy, pero vos me habías contado que fue un poco lo que te movió el piso estando entre los pentecostales y te sacó de los pentecostales y empezó a dirigir de nuevo tu camino a la Iglesia Católica. ¿Podrías contarnos un poco más en detalle eso? Sí. Yo veía que en cada culto, ¿verdad?, en cada predicación que daban, pues se atacaba mucho a la iglesia. Atacaban la Eucaristía, el papado, la virginidad perpetua de María, la presencia real de nuestro Señor en
en la Eucaristía. Y yo, yo quería saber si lo que me estaban contando era cierto o no era cierto, si la Iglesia Católica era tan mentirosa como ellos decían o ellos eran los que me mentían. Pues bien, yo me iba a bibliotecas, todo eso de una manera autodidáctica, ¿verdad? Que no, yo no preguntaba a nadie, sino que yo buscaba información por mi cuenta. Yo me iba a bibliotecas. Llegaron a mis manos también vídeos de nuestro hermano Fran Morera, Fernando Casanova, y cuando Fran Morera pues explicaba, por ejemplo, las cartas de San Ignacio, San Ireneo, San Justino, y yo me daba cuenta que esa doctrina es la misma doctrina que enseñaba la Iglesia hoy, 21 siglos después. Y a mí eso me creó una crisis, ¿verdad? Una crisis interior, y cada ataque para mí se convertía en una nueva oportunidad de investigación. Y todo hermano que tenga dudas, ya sea protestante, que tenga dudas sobre si está en el sitio correcto, que tenga cuidado porque engancha, porque vas tirando del hilo y vas descubriendo cosas, ¿verdad? Te vas dando cuenta del significado de la Eucaristía que tenía en los primeros siglos. Esos primeros cristianos creían de manera literal que Cristo estaba presente en la Sagrada Eucaristía y no dudaban incluso en dar su vida por su fe. Cosas que hoy no nos atrevemos de dar $1 en misa, pero ellos daban la vida, y eran conscientes de ello y daban la vida por Cristo y no lo dudaban. También el tema de la confesión, ¿verdad? Yo veía que todas las iglesias eran contrarias. Todas estaban de acuerdo en una cosa, como ya hemos hablado del diezmo, ¿verdad? Pero es que todas también atacaban a la iglesia. Pero yo también he descubierto que desde el siglo I la iglesia siempre ha sido perseguida. Siempre. No ha habido periodo en estos 2000 años que la iglesia no haya sido perseguida. En los primeros siglos, el Imperio Romano, ¿verdad? Si seguimos avanzando durante los siglos, hemos podido ver cómo el comunismo, el nazismo, el ateísmo, ahora en nuestros días, la ideología de género, todos atacan, los protestantes atacan a la iglesia. Parece que, ¿verdad? Y la iglesia, nunca jamás he escuchado a un sacerdote, al papa, de salir a quejarse. Déjennos en paz porque ya está bien, tanta calumnia, difamación. Eso me recuerda a lo que te dijo a ti tu niña, ¿verdad? Papá, yo veo cómo pegan al Señor en la película y el Señor, ¿por qué no se da la vuelta y le dices algo? La iglesia, que es el cuerpo sufriente de Cristo, actúa de la misma manera, aún siendo golpeada con nuestros pecados, por los mismos católicos, por nuestros propios pecados, seguimos golpeando, ya no el cuerpo físico de Cristo, sino el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y seguimos golpeándolo. Y Cristo sigue sangrando, se sigue doliendo por nuestros pecados, ¿verdad? Y la iglesia es fiel a su fundador, a nuestro Señor Jesús. Es un paralelo bastante doloroso, pero al mismo tiempo bonito, ¿verdad? Nunca escucharás a un sacerdote o al Papa salir en televisión y pidiendo que por favor que paren ya los medios de difamarnos, que por favor protestantes dejen de salir en las redes sociales ya, que tanta mentira, tanta leyenda negra, ya estamos un poquito cansados, ¿no? La iglesia sigue caminando por estos 2000 años, y si el Señor tarda otros 2000 años más, pues la iglesia seguirá callada con su misión, que es predicar el Evangelio y predicar a nuestro Señor Jesús. Nunca mirará atrás, ni nunca mirará a aquel que le ha golpeado, y en todo caso siempre pondrá la otra mejilla. Y finalmente,
Finalmente, José, ¿cómo fue entonces que llegaste a la conclusión de que debías hacerte católico? Porque nos contabas que, está bien, José Plasencia, Fernando Casanova te ayudaron a entender un poco que los primeros cristianos enseñaban la doctrina católica. ¿Cómo fue entonces? Está bien, ahora me doy cuenta de que la Iglesia Católica tiene la verdad. ¿Cómo fue esa transición para abandonar a los pentecostales y entrar a la comunión de vuelta con el Señor? Bueno, fue una experiencia traumática. A mí me trajo problemas en casa, el dar este paso. Pero yo, honestamente, yo estaba en la responsabilidad de darlo, ¿verdad? A mí se me dio muy duro, muy duro. Incluso muchos hermanos llegaban a decir que mi alma no era un alma que estuviera destinada al cielo, ¿verdad? Es que es duro, es duro el dejar una iglesia protestante. Incluso el mismo pastor me dijo que yo era un anatema por dejar la iglesia. Pero yo confío y confiaba en el Señor, que si el Señor ha puesto en mi corazón eso, pues el llamarme a su iglesia, pues tengo que seguir, aunque me golpeen, aunque me sigan difamando, seguir caminando, ¿verdad? Porque aunque muchos digan que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que saca a las personas de la iglesia, no es así, no es así. El Espíritu Santo te llama a la unidad de la iglesia. No saca a nadie. El que saca gente de la iglesia es otro espíritu, no es el Espíritu Santo de Dios. Eso que nos quede bastante claro. José, muchos hermanos separados, cuando ven algún video de un testimonio, puede llegar a ocurrir incluso cuando subamos este video al canal, ha ocurrido con los testimonios de otras personas que han dado su testimonio en mi canal, siempre dicen, oh, ahora este se salió de las iglesias de Cristo y ahora se va a las borracheras, se va al libertinaje, se va... ¿Vos crees? Dos preguntas. ¿Vos crees que ser católico, pero católico de verdad, ¿no es cierto? ¿Crees que ser católico de verdad es más fácil o más difícil que ser evangélico? Primera pregunta. Segunda, ¿vos crees que el problema es que vos no estabas viviendo la doctrina católica antes de conocer a los pentecostales? ¿O que algún otro problema? Es decir, ¿vos te fuiste por ignorancia de la iglesia católica o te fuiste porque la iglesia evangélica, entre comillas, es más iglesia y mejor iglesia que los católicos? Bien, es mucho más difícil ser católico que ser evangélico. Es mucho más difícil. Primero, por las críticas. Te van a señalar, te van a decir que eres un borracho, ¿verdad? Que eres un mujeriego. Sabiendo tú que eso no es así. Eso se llama calumnia y eso no es correcto. Yo dejé de ser, no era católico, fui bautizado católico, hice la comunión como católico, pero no vivía mi fe, y dejé mi fe por no alimentarla, por ignorancia, porque al final todos nos vamos por ignorancia, por no conocer nuestra fe. No conocemos esos primeros rudimentos de la fe. Si tú supieras realmente que Cristo está realmente en la Sagrada Eucaristía, que lo comulgas, comes su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad, ¿tú te crees que si tú crees eso, te vas a ir mañana a una iglesia protestante? Si tú creyeras realmente que Cristo está en la Eucaristía, ¿te irías? Jamás, jamás. Yo veo tristemente en misa que yo veo que la gente comulga, pero no sabe que comulgan, no saben lo que es. Sí, le dan un casito de pan, sí, preciosas palabras del sacerdote en la consagración, pero no saben realmente lo que significa comer, roer, ¿verdad? El cuerpo de nuestro Señor, que va formando nuestro espíritu, nuestro alma, ¿verdad? Para la vida eterna.
Es que no saben eso. Es que si tú supieras eso te volvería loco en este momento. Es que sería enamorarte de Jesús. Y para enamorarte de Jesús solo puede ser en la iglesia. Las iglesias evangélicas te van a presentar otros Jesús, pero no el Jesús tal y como se ha revelado en los evangelios. A mí un Jesús que me diga que si estoy necesitado puedo robar, ese no es el Jesús que se predica en los evangelios. Un Jesús que diga que mi cuerpo es un símbolo, ese no es el Cristo de los evangelios. Un Cristo que no ha dado a sus ministros poder para perdonar pecados, eso es otro Cristo. Ese no es el Cristo que se presenta en la Sagrada Escritura. Eso es una caricatura de Cristo. Pero no es el Cristo que se ha revelado y que ha dejado una iglesia, y esa iglesia en Pentecostés empezó a ser una iglesia en salida, una iglesia evangelizadora que salió con la fuerza del Espíritu Santo y que hoy en nuestros días necesita ser de nuevo revitalizada. Yo veo con tristeza a sacerdotes y veo a obispos que pecan de omisión, ¿verdad? No alimentan al pueblo. Pero también tengo que dar gracias a Dios porque ha dado a personas, a laicos, que están por ahí escondidos, no los conoce nadie, pero que hacen una labor chapo de quitarse el sombrero. A ti y a mí, Leonardo, no nos gustaría vivir una vida más plácida, ¿verdad? Si todos los sacerdotes evangelizaran, dieran apologética, todos los obispos estuvieran a favor de evangelizar, de fortalecer al pueblo. Yo estaría encantado. Yo me quitaría de un plumazo un montón de problemas. Sinceramente, si te soy sincero, si salieran ahora 2.000 sacerdotes que ocuparan todas las redes sociales, en las parroquias, estuvieran todos viajando para arriba y abajo, tratando de evangelizar al pueblo, yo me quitaba ahora mismo de internet, borraba mi canal y me quedaba tan a gusto, tan tranquilo. Pero esto en realidad es un llamado. No es que un buen día tú te quieras abrir un canal, ¿verdad? Y venga, voy a evangelizar. Si tú me preguntas, Leonardo, hace 2 años y medio que llevo en esto, en YouTube, que yo voy a dar charlas apologéticas, yo me reiría contigo. Yo soy una persona lo más tímido que tú te puedas imaginar. Muchas veces me he sentido empujado, ¿verdad? Y digo, como Moisés, ¿verdad? Señor, ¿a dónde voy a ir si soy tardo en palabra? No, tú no te preocupes, que yo soy el que va contigo y yo soy el que te va a ir mostrando. Es así. Yo me siento en esa tesitura, ¿verdad? Como Moisés. Señor, ¿a dónde voy yo? Señor, si tú no me acompañas, yo no voy a ningún sitio. No voy a ningún lado. Yo por mí mismo me quedaría en casa tan tranquilo. Muy bien, José. Bueno, José, te agradezco que nos hayas compartido. Sabemos que la vida como católico tiene sus desafíos, y más que uno viene del protestantismo y tal vez tiene familiares más cercanos o más lejanos que todavía siguen en el protestantismo. José tiene familiares que todavía están en el protestantismo y que forman parte, digamos, de estos aguijones en la carne que tenemos para que el Señor nos ayude a mantenernos humildes. Les pido estén orando por José, por su vida, para que el Señor le sostenga en medio de las tormentas, para que el Señor le ayude a tener un testimonio de santidad, porque realmente la tarea de ser católico fiel, habiendo pertenecido al bando de los enemigos de la Iglesia de Cristo, es realmente muy difícil. Bueno, hasta aquí llegamos con el testimonio. Esperamos que pueda haber sido de bendición a las personas que nos han estado oyendo. Es un testimonio diferente en algunos aspectos a otros que hemos compartido, pero igual con la intención siempre de que podamos ser de edificación para el pueblo de Jesucristo. Que Dios les bendiga, les acompañe. Muchas gracias, José, por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias a ti, Leonardo. Viva Cristo Rey
y que el Señor guarde a su Viva. iglesia en medio de tantas dificultades. Amén.